Bueno, vamos a empezar el tema siguiente, el tema de las proteínas, que sería el tema 5 en nuestro libro. Y vamos, en realidad, en este tema y en el siguiente, en el tema 5 y en el tema 6, a ver dos, digamos, de los grupos de biomoléculas orgánicas más importantes para los seres vivos. Por un lado, las proteínas, que las vamos a ver en este tema, y por otro lado, los ácidos nucleicos, que lo vamos a ver en el tema 6. ¿Por qué son muy importantes las proteínas y los ácidos nucleicos? Lógicamente, todas las biomoléculas son muy importantes, porque por eso están en el cuerpo y en el organismo, pero estas son especialmente importantes, por un lado, porque las proteínas tienen una capacidad de diversificar su función, tienen muchos tipos de funciones. Entre ellas, una de las más importantes es hacer efectivo la información genética que tenemos en las células. Es una de las funciones. El ser, al fin y al cabo, el efector quien realiza la función de los ácidos nucleicos, que son quienes tienen la información genética en las células, tanto procariotas como eucariotas, pero lógicamente las que más nos importan serían las eucariotas, en principio por la complejidad de la célula, aunque como veremos vamos a estudiar las dos. Entonces, este tema se llama aminoácidos y proteínas. Los aminoácidos son las unidades que dan lugar a las proteínas, es decir, los aminoácidos serían los monómeros, serían las unidades, y las proteínas serían los polímeros. Recordamos que, por ejemplo, en los glúcidos, los monómeros eran los monosacáridos y los polímeros eran los polisacáridos. ¿De acuerdo? En este caso tenemos una cosa similar, que es que las unidades se unen unas a otras y dan un todo de complejidad superior. Como vamos a ver, las proteínas son más complejas que simplemente la unión de sus unidades. Vamos a ver que eso es una cosa curiosa. Tenemos aquí un ejemplo de proteína. Tendríamos la proteína que da lugar a la red de una tela de araña, pero como veremos, las proteínas están presentes en toda nuestra vida y no solamente en una función, sino en muy diversas funciones. Por un lado, vamos a tener en cuenta, vamos a preguntarnos qué son las proteínas como introducción a este tema. Las proteínas, la otra manera que podemos encontrarlas serían una gran cantidad de alimentos. Siempre tenemos como muy positivo comer proteínas para ponernos fuertes y grandes, aunque como sabremos, pues en realidad las sociedades en el primer mundo están hiperproteinizadas, toman más proteínas de la cuenta. Entonces son unos compuestos químicos que son muy complejos y que se encuentran en todas las células vivas. Las células vivas en las que se encuentran, podemos encontrar en las células de la sangre, en los huevos, en la leche, en las semillas, en los pólenes. La encontramos en una gran diversidad de situaciones. Además, como veremos, tienen una gran diversidad de elementos químicos. En eso se parecen más a los lípidos, que tenían más tipos de elementos químicos formando parte de ellos. Vamos a encontrar nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono. Vamos a encontrar los principales, pero también algunos de los que a veces se clasifican como secundarios, que pudieran ser los de azufre, fósforo o incluso oligoelementos, como son el hierro. Las proteínas se forman, como decimos, por estas unidades y estos aminoácidos libres, estas unidades que vemos, dan lugar a las proteínas. Como veis, es una definición clara de polímero, es decir, una cadena de unidades que se forman, se unen mediante un enlace. En el enlace de los glúcidos, recordamos cuál sería, que sería el O-glucosídico. En el caso de la proteína vamos a ver que es el enlace peptídico. Tiene lógica porque un sinónimo de proteína es péptido. Un péptido en realidad sería una proteína de corta longitud. Por ejemplo, esta proteína que tiene pocas unidades podría ser un péptido. Los aminoácidos vamos a ver que tienen una estructura bastante curiosa, porque tienen por un lado un ácido carboxílico y tienen por otro lado un grupo amino. De ahí su nombre, aminoácido. Vamos a verlo un poco más en profundidad. Pero antes vamos a hacer un recorrido, ya que nos vamos a meter, digamos, después de estas características generales ya en lo que es de verdad la tarea, vamos a ver un poquito cuál sería el esquema a seguir
que después se completará con los esquemas que vosotros hagáis, ¿verdad? Pero estos serían los puntos generales que tenemos que tener muy claros. Esa clasificación que veíamos en otros temas, aquí no va a ser tan importante. Es decir, no vamos a tener una complejidad de muchos tipos de glúcidos, como nos pasaba, o muchos tipos de lípidos. Aquí el problema no va a ser saberse una clasificación muy compleja. Aquí el problema va a ser saberse de cada aspecto lo más importante. Y desgraciadamente para vosotros, como son unas proteínas, una biomolécula muy importante, las proteínas, pues lógicamente van a tener también una gran importancia en los contenidos. Decíamos que el aminoácido va a tener un ácido carboxílico y un grupo amino. Da igual donde lo pongamos, en principio, da igual, porque lo vamos a ver que tiene también particularidades. Aquí tenemos el ácido carboxílico, aquí tenemos el grupo amino. ¿Vale? Pues vamos a analizarlo un poquillo, vamos a estudiar un poquito de qué se compone, ¿vale? Ese primer aspecto que siempre tenemos que tener en cuenta, que es la composición de todo lo que venimos estudiando aquí, sea más sencillo o más complicado, pues en este caso no va a ser menos. Estas unidades se componen de un carbono asimétrico, porque fijamos, en este caso, sí es verdad que se ve incluso más claro que con los glúcidos. Tenemos un carbono que tiene 4 sustituyentes distintos. Vale, el hidrógeno está aquí, pero en realidad siempre recordamos que miramos el grupo funcional, de manera que en realidad el hidrógeno lo que está formando es parte del ácido carboxílico, o este hidrógeno que está formando parte del grupo amina. Pero este hidrógeno no se repite respecto a estos otros dos sustituyentes. El cuarto sustituyente, la cadena R, vamos a ver que da lugar a 20 principales aminoácidos. A ver, ahí no vamos a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque vamos a clasificarlos, vamos a verlos y no tenéis que saber cada una de las cadenas radicales que forman cada uno de los aminoácidos. Vamos a verlo un poquito más en profundidad. Nos vamos al libro. Y en el libro enseguida tenéis algo que os puede quitar el sueño, que es esta tabla en la cual pues los tenemos aquí todos recogidos, todos los aminoácidos. Vemos que tenemos muchos nombres. Desde luego, ¿qué tenemos que sabernos aquí? A ver, saber los nombres de los aminoácidos va a ser recomendable, o por lo menos saberse algunos ejemplos. En este caso, en vez de quedarnos con 2 o 3, nos podemos quedar con 5, pero no es lo principal. Lo principal es saber los grupos que dan lugar a esta clasificación. Como veréis en el libro, tenemos distintos grupos en los que la cadena R, la cadena radical, por ejemplo, nos fijamos en la glicocola, también llamada glicina. Vemos que este es el grupo amino. Ahora veremos por qué ahí le ponen un 3 en vez de un 2, como teníamos aquí, ¿vale? Ahora vemos por qué, a qué se debe eso. O tenemos aquí la alanina o la prolina. Bueno, nosotros aquí vemos que si este es el grupo amina y este es el grupo carboxílico, pues esta es la cadena R. ¿Veis que la cadena R entonces diríamos que está separada en este cuadradito? Y cada cadena R es distinta. Bueno, pues según como sea la cadena R va a dar lugar a los grupos que entendemos aquí. Fijaos, si nos dice que es hidrofóbico, es decir, que odia el agua, cuando se odia el agua no se tiene oxígeno. Siempre es un grupo apolar. A ver, hay grupos apolares con oxígeno, como sería el CO2, pero en este caso no nos vamos a encontrar CO2. De manera que todo lo que nos encontremos aquí son grupos de lo que serían hidrocarburos, de alguna manera vistos, ¿verdad? Son radicales de hidrocarburos, CH3, CH2, CH, lo típico, ¿verdad? Algún azufre por aquí, pero como vemos, ningún oxígeno, porque ese oxígeno daría polaridad a la cadena radical. Y este primer grupo se distingue precisamente por ser hidrofóbicos, por ser apolares. Luego vamos a tener un grupo que son los aminoácidos que se llaman aromáticos. Se llaman aromáticos porque tienen un grupo aromático. Recordamos la química orgánica de primer bachillerato. No sé si la habréis visto ya en segundo, pero cuando a esos compuestos cíclicos
le añadíamos dobles enlaces, teníamos grupos aromáticos, sin entrar en mucha complejidad, porque aquí verdaderamente no cuenta tanto la complejidad química. Sí es verdad que si os fijáis, estos tres aminoácidos que forman parte de los grupos aromáticos tienen todos en común ese tipo de sustituyente. Luego, otro grupo que tendríamos serían los grupos polares. En los grupos polares, ¿qué vamos a tener? Pues lógicamente elementos que nos dan polaridad, que nos dan una diferencia de electronegatividad entre una molécula y otra molécula, ¿no? O entre un elemento y otro elemento. Tenemos aquí un OH, es decir, tiene un oxígeno, otro oxígeno. Tenemos el azufre, que si recordamos también genera mucha electronegatividad. O tenemos aquí un grupo amina, que si no nos acordamos vamos a ver que genera electropositividad por tener hidrógeno simplemente, ¿vale? Pues si os fijáis vamos viendo los grupos. Otro grupo, dicen aquí grupos cargados positivamente, básicos, y otros cargados negativamente con respecto a los anteriores que veíamos sin carga. Bueno, vamos a dejar eso para un segundito después. Vamos a analizar antes una cosa que nos da explicación a eso, pero sí me gustaría que ya tuviésemos en mente, por lo menos para ir, nunca mejor dicho, mentalizándonos, que este grupo, este grupo, este grupo, este grupo y este grupo, estos 5 grupos de aminoácidos, son los que tenemos que tener en cuenta como clasificación, sabiéndonos algunos ejemplos de algunos, pero no su formulación química, que no entra en selectividad. Algunos profesores, pues digamos que incentivan su estudio metiéndolo en los exámenes. Yo no voy a hacerlo porque verdaderamente no es algo importante, dado que no entra en selectividad y dado que hay 20 aminoácidos y memorizarlos es realmente complicado. Así que vamos a ver una cosa que nos da explicación a esto que nos dice aquí sin carga, cargados positivamente o cargados negativamente. Bueno, para ello volvemos al aminoácido que teníamos aquí, al de la fórmula general, y vamos a ver que le pasa una cosa muy curiosa al aminoácido. Por un lado tenemos aquí un grupo carboxilo, que si recordamos, el grupo carboxilo, una de, digamos, de sus tendencias más presentes era perder un hidrógeno. Bueno, imaginaros que yo en este aminoácido, yo pusiese aquí mi carbono alfa y entonces perdiésemos un hidrógeno. Ese hidrógeno lo podríamos marcar aquí. Este hidrógeno solitario, dado que está en solitario, hace que tenga una carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos nuestro CO, ya no lo tendríamos con su H, ahora mismo sería un ion carboxilato. Seguro que lo teníais en la cabeza, me lo habéis dicho antes que yo. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta eso. Bueno, pues yo tengo aquí mi carbono asimétrico, el hidrógeno este que tenemos aquí arriba no le pasa nada, y la cadena R también sigue imperturbable. Esta cadena R, vamos a ver que incide en algo, pero en lo que estoy explicando ahora mismo no incidiría, así que la dejaríamos tranquila y sin ningún cambio, que ya vamos a tener suficiente cambio en los otros. Vale, pues vosotros pensad, yo ahora voy a escribir este grupo amina de una manera un poco distinta. Voy a escribirlo con su nitrógeno, porque sería el nitrógeno el que está unido al carbono, y aquí tendría dos hidrógenos unidos, ¿vale? NH2, vale. Hasta aquí, todo de acuerdo. Pues no sé si recordáis de primero que a los grupos amina le pasa lo contrario que a los ácidos carboxílicos. Mientras que el ácido carboxílico desea transformarse en un carboxilato, perder su hidrógeno, el grupo amina quiere lo contrario. Quiere quedarse con los hidrógenos que pueda hasta formar un NH3. De manera que este hidrógeno que teníamos aquí nos va a viajar hasta este punto. ¿De acuerdo? Lo quitaríamos de aquí porque habría venido aquí. Ahora que tendríamos, teníamos un NH3 frente a un NH2 que tendríamos antes. Bueno, pues si yo esto lo escribiese en vez de esta manera, ya volviese a juntar los elementos, se nos quedaría
que si antes estaba así, en esta primera situación, había pasado a esta segunda situación, que se caracteriza por tener un carbono unido, por supuesto, a nuestro hidrógeno y a nuestra cadena radical, pero por un lado tiene un ion carboxilato y por otro lado tiene un grupo amina cargado positivamente. Como tiene un hidrógeno de más, le vamos a poner un positivo. Esto significa que está cargado positivamente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, si yo marcase, voy a volver a marcar para tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Yo esta carga, al fin y al cabo, ¿de qué signo es? Pues esta carga es positiva, porque tiene aquí su positivo. El ion carboxilato, que lo tenemos aquí, ¿de qué carga es? ¿O con qué carga actúa? Pues, lógicamente, con una carga negativa, que la tenemos también marcada. Por lo tanto, fijaros que el aminoácido en sí mismo tiene una carga negativa que se compensa con una carga positiva. Esto vamos a ver que tiene implicaciones en sus propiedades, pero es que además tiene implicaciones en la carga que puedan tener con respecto a la cadena radical. ¿Qué quiero decir con eso? Fijaos, si yo me voy a los polares aquí sin carga, ¿vale? Vamos a darle un poquito de zoom. Aquí ya se me está representando, vamos a darle un poquito, ahora, se me está representando el aminoácido con el ácido carboxílico y la amina al revés que como lo hemos puesto. Veremos ahora por qué es eso, ¿no? Pero lo tenemos así de esa manera. Pero, si os fijáis, el CO, el ácido carboxílico, el carboxilato, ya nos viene cargado negativamente, se lo miráis en el libro mejor que aquí, que se verá más claro, y el grupo amina cargado también positivamente, es decir, lo tenemos en la misma situación que la tendríamos aquí. Es decir, esta sería una fórmula general, pero la fórmula real que se relaciona siempre con la presencia de agua también lo va a facilitar siempre, pero en general, como las proteínas siempre van a estar en un medio acuoso, siempre que estén dentro de un organismo, pensad en la célula, pensad en la sangre, van a estar siempre rodeados de agua. Pues entonces, en la biología del cuerpo, del organismo, es especialmente importante esta configuración, porque va a ser la que encontremos realmente en las células, ¿vale? Bueno, pues tenemos esas dos cargas. Bueno, pues vamos a mirar cómo son los grupos radicales. Los hemos visto antes, pero si nos fijamos, todos ellos no tienen ninguna carga, no están cargados positivamente. Eso es por el estudio de los propios aminoácidos, por lo que se sabe. De manera que la cadena radical no añade ni positivo ni negativo a este equilibrio que tenemos aquí. Con lo cual, se compensan la carga negativa y la carga positiva quedando en neutro, en sin carga. Vamos a ver qué pasa en los que se llaman cargados positivamente, básicos. Pues si están cargados positivamente, es esperable que además de estas dos cargas que se anulan entre sí, haya una carga que digamos que añada algo. Pues si os fijáis, tenemos un NH3, tenemos un grupo amina cargado positivamente. Pues si aquí tenemos una carga positiva, aquí una carga negativa y le añadimos una carga positiva que van 2 a 1. 2 positivos frente a 1 negativo. Ganan los positivos y por lo tanto están cargados positivamente. Fijaros que en los otros casos va a pasar lo mismo. Pero si yo tengo cargado negativamente, ¿qué deberé encontrarme para que esté cargado negativamente? Pues la respuesta está en el carboxilato. Vamos a encontrar en el grupo de cargados negativamente grupos radicales, grupos R, que tienen presencia de carboxilato, que el carboxilato pierde siempre su hidrógeno cuando está en medio acuoso y se queda en negativo. Así que en estas son una negativa y otra negativa frente a una positiva. Es decir, dos negativas, frente a una positiva. Aquí, dos negativas frente a una positiva. Ganan los negativos en ambos casos y por lo tanto están cargados negativamente. Ya sabéis que estas cosas que generarán seguramente dudas, porque bueno, aquí lo explico, pero no me podéis preguntar, las vamos a resolver, las vamos a terminar de resolver en clase. Y por eso que estamos invirtiendo las clases, para que podáis ver estos
estos contenidos en este primer punto y seguir en clase trabajándolos y consolidando. Y vamos a ir terminando en este primer capítulo, en esta primera píldora, con una de las propiedades más importantes de los aminoácidos. Habríamos visto ya su composición, sabríamos caracterizarlo, sabríamos dibujar su fórmula general, sabríamos que las cargas del carboxilato y de la amina provocan su clasificación, es decir, sabríamos esas generalidades tan importantes que tenemos siempre que tener en cuenta para las preguntas de selectividad y empezaríamos con las propiedades. Seguiríamos con el punto 2.1 de vuestro libro. Me parece especialmente interesante que os fijéis en este momento en el libro cómo el aminoácido que se os representa en el cuadro verde, que os habla de un carácter anfótero, que ahora vamos a ver qué es eso, pues fijaos que ese aminoácido se representa de una manera distinta a como lo hemos visto anteriormente. Anteriormente lo hemos visto con el grupo amina a la izquierda, con el carboxílico a la derecha, luego lo hemos visto al revés, con el carboxílico a la izquierda, con el amino a la derecha, y aquí tenemos el amino arriba, el carboxílico o carboxilato abajo y el ion y el radical, perdón, a un lado de la derecha y el hidrógeno a otro. ¿Por qué me parece interesante? Porque os podéis encontrar aminoácidos en cualquiera de las disposiciones. Veremos que para ver una de las propiedades particulares, que es la isomería, que les pasa como a los monosacáridos, sí que os van a tener que presentar el aminoácido de una manera en particular, para que vosotros podáis decirlo. Pero en representaciones en las cuales tengáis que reconocer, por un lado, o tengáis que escribirlos o explicarlos, pues sabed que podéis encontrarlos de distintas disposiciones. Al fin y al cabo es lo mismo, es un carbono asimétrico que tiene 4 sustituyentes. De acuerdo, pues esto que se llama carácter anfótero os lo voy a explicar no mirando el libro, de acuerdo, que me parece un poco más lioso, sino siguiendo la representación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Voy a dibujarla de nuevo para que podamos empezar por el punto que me parece más interesante para entenderlo bien. Bueno, en los primeros temas hablábamos de lo que era el pH. El pH, al fin y al cabo, que bueno, en química con Antonio lo vais a ver muchísimo más en profundidad y con una relación más lógica y más razonada de por qué se forma este cálculo logarítmico, pero el pH, al fin y al cabo, lo que nos indicaba era un indicador de la concentración de protones que tuviésemos en el medio acuoso, en la disolución. Porque, bueno, al fin y al cabo, los ácidos bases se van a dar una disolución siempre. Así que, si nosotros teníamos un pH bajo, es decir, si el pH bajaba, eso significaba que teníamos una alta concentración de protones. Muy importante siempre que tengamos este razonamiento, que en nuestro caso, en la biología, pues puede ser simplemente un razonamiento escrito, mientras que en química pues tenéis que razonarlo con cuentas y con operaciones. Si el pH es alto o aumenta, significa que baja la concentración de protones. A ver, y eso es como todo. Si hay mucha concentración de protones, significa que hay muchos protones. Imaginaos una habitación llena de protones. Mientras que si bajan los protones, imaginaos que hay muy poquitos protones en esa fiesta. Tened en cuenta eso, ¿vale? Bueno, pues si yo tengo una escala de pH que va desde el 1, ¿no? Tendríamos desde el 1 hasta el 14. Entonces el 14 sería el pH más alto y por lo tanto sería la menor concentración de protones posible. Ya sabemos, ¿verdad?, que es como lo que tenemos es agua, como disolución acuosa, pues lo que tendremos es una alta concentración de hidroxilos. Pero bueno, aquí no nos importa, aquí nos fijamos solamente en los protones. Quiero que nos concentremos solo en los protones. Si tenemos un pH 1, significa que el pH es más bajo y que tenemos una altísima, ya ves, concentración de protones. Muy bien. Venga, pues, entre ellos está el pH neutro, el pH 7. Significa
que los protones están equilibrados con los hidroxilos. Pero no me importa ahora mismo eso. Me importa que está entre medias de los dos extremos. ¿De acuerdo? Pues, primer axioma, ¿no? Primera cosa que tenemos que aceptar, porque es así cuando se ve en el laboratorio, es que en un pH neutro, en un pH 7, recordamos que el pH neutro no es lo mismo el pH neutro a veces con ciertos productos cosméticos que no dicen pH neutro, pero es un pH para la piel y por lo tanto es un pH más bajo. Nuestro pH neutro químico sería el pH 7. Eso significa que tenemos tantos protones como hidroxilos. Por lo tanto, estos protones, al fin y al cabo, van a estar siendo equilibrados completamente por los hidroxilos. Es decir, de aquí no vamos a sacar carga, porque están equilibrados. Vale, pues se sabe, porque se ha comprobado en el laboratorio, que los aminoácidos, cuando les ocurre esto, ahora voy a poner, simplemente por fastidiar, el carboxílico a la derecha. Vale, voy a poner aquí el grupo amino. Y ahora vamos a ver que le pasa algo, ¿de acuerdo? Esto si estáis tomando apuntes o lo que sea, pues no toméis todavía. Y si no, pues ya los tendréis que tomar. Bueno, tenemos aquí, ¿vale? pH 7. Lo que ocurre aquí es que se produce en ese pH neutro lo que hablábamos antes, que ese aminoácido teórico, ese aminoácido que sería la fórmula general, se transforma en el aminoácido que estudiábamos antes, que tiene en un lado un carboxilato y que tiene en el otro un grupo amina cargado positivamente. ¿De acuerdo? Entonces, a pH 7 nos ocurre exactamente eso. Lo que hemos visto en el apartado anterior, ¿verdad? En la situación anterior. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tendríamos esta situación que es el aminoácido neutro. Luego, lógicamente, según la cadena radical que tenga, pues podrá tener una carga positiva o negativa o no tenerla el aminoácido. Pero no nos interesamos lo mismo por la carga, solamente por el grupo amino cargado positivamente y el grupo carboxilato. Bueno, pues imaginaros que yo bajo el pH y me pongo en una situación cercana al pH 1. El pH 1 es el pH más bajo y eso significa que vamos a tener la habitación llena de protones. Vamos a tener una alta concentración de protones. Y claro, si yo tengo muchos protones, pues aquí me pasa una cosa, que aquí tengo al amigo carboxilato, que el pobre, claro, al fin y al cabo, siempre que tengamos una carga negativa, digo lo mismo que antes, no apuntéis todavía eso que va a cambiar. Sí, nosotros tendríamos, esto es un alfa, aunque va a ser un poco rarilla. Tendríamos aquí el grupo amina cargado positivamente. Bueno, pues lo que decíamos, que teníamos muchos protones. Imaginaros que yo tengo aquí protones, la habitación llena de protones. Pues lo que le va a pasar al carboxilato, que está aquí soltero, es que ante la facilidad de protones se va a cargar, o se va más bien a descargar, se va a unir a un protón. De manera que si os fijáis, aquí lo que ha ocurrido es que donde había una carga negativa, ahora aquí no hay una carga negativa. Yo ahí no tengo ningún negativo y por supuesto ningún positivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora si yo examino el aminoácido en sí, ¿verdad? Todo en su conjunto, pues veo que la única carga positiva que tengo es la del grupo amina. Así que si yo dijésemos, ¿no? Yo tengo aquí una carga que es ¿de qué tipo? La que tengo en el carboxilato. Pues la que tengo en el carboxilato es una carga cero. No tengo carga. Aquí tengo una carga positiva. No es como aquí, ¿verdad? Que tenemos una carga positiva y una carga negativa. Y ambas se equilibraban aquí, ¿no? Aquí tengo una carga negativa frente a una neutra. Por lo tanto, la carga que va a tener el aminoácido en esta situación, ¿cómo va a ser? Pues va a ser una carga positiva. Mientras que aquí estaba cargado
de modo neutro. Carga cero. Vale, pues bueno. Vamos ahora... Claro, si yo, digamos, le quito protones aquí, me llevo protones de la sala, vuelvo más básico el medio, pues lo que vamos a pasar es a esta situación, a la situación que teníamos en el pH 7, ¿verdad? Yo aquí he perdido bastantes protones, por ejemplo, añadiéndole hidroxilos, y esos hidroxilos, que son los que roban los protones de la sala, los que se los quitan, pues al final han acabado quitándoselo también a carboxilato, que es el que primero lo pierde. Siempre va a ser el primero que lo pierde, porque digamos que es el que más tendencia tiene a estar soltero, porque el carboxílico, al fin y al cabo, siempre va a tener tendencia a ser un carboxilato. Igual que vemos en los ácidos, ¿verdad? Que tienen facilidad para transformarse en aniones. Bueno, pues si aumentamos, decimos, los OH, o lo que es lo mismo, bajamos, al fin y al cabo, quitamos hidrógeno de la sala, pues nos quedamos aquí en la carga cero. Si añadiésemos otra vez hidrógeno, volveríamos a la situación anterior. Pero bueno, ¿y si yo quiero quitar todavía más hidrógeno? Por ejemplo, volvemos a repetir añadiendo OH. Pues bueno, yo voy a llegar al final al pH más alto posible, al pH 14. Entonces, este pH significa que la sala se ha quedado prácticamente, ¿verdad?, sin hidrógeno. Se están quitando todos los hidrógenos. Pues bueno, si tanto baja la concentración de protones, pues lo que le va a ocurrir a este aminoácido va a ser que este grupo que la amina cargado positivamente va a tener que dar uno de sus hidrógenos, no le va a quedar más remedio, y va a perder la carga. De ese modo, se va a quedar en un grupo amina no cargado, un grupo NH2 normal, y vamos a tener aquí un ion carboxilato. El que teníamos aquí, claro, él ya no tiene nada que dar, ya da los hidrógenos en el otro paso. Pues bueno, fijaos que se nos acaba de formar otra versión de lo mismo, otra versión de un aminoácido, y en esta versión del aminoácido tenemos un grupo amina que tiene una carga cero, y aquí un grupo carboxilato que tiene una carga negativa. Pues cero frente a negativo, lógicamente gana la carga negativa. Este aminoácido en esta situación va a tener carga negativa. Igual que antes, esta reacción es reversible como todas estas de ácido base. Podemos volver a la situación anterior simplemente añadiéndole hidrógeno, añadiéndole protones a la sala, de modo que vuelva a haber abundancia y pillen siempre primero el grupo amina, que es el que primero pilla, y luego consiga pillar el pobre carboxilato, ¿de acuerdo? Esto tenemos que saberlo muy bien. ¿Por qué? Porque da lugar a un concepto muy importante, que es que los aminoácidos son sustancias anfóteras, ¿vale? Eso es lo que teníamos aquí, el carácter anfótero de los aminoácidos. Significa que, según el pH, pueden tener una carga de un tipo u otra. Son iones dipolares. También os lo encontraréis en los apuntes como Zweiтерiones. Si alguno sabe alemán, sabrá que Zwei es el número 2 y como tienen una carga doble, por eso se denominan de esa manera, Zweiteriones. Como podréis comprender, la manera más fácil de llamarlos sigue siendo iones dipolares o incluso, si preferís, iones híbridos. Pero lo más importante de todo, lo más importante, es que acordéis que son sustancias anfóteras. Como dice el libro, anfi significa ambos, es el plural de ambos, ¿vale? Muy bien, pues aquí nos quedaríamos en esta primera propiedad. Prefiero haber visto algunas cosillas complicadas y quedarnos en este punto antes de meternos en las siguientes propiedades y las siguientes funciones, y eso lo dejaremos para otros capítulos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la primera clase, y esto lo vamos a empezar a trabajar. Apuntad todas las dudas que se os hayan ocurrido, todo lo que no se haya explicado adecuadamente o que queráis que veamos de otra manera, y en clase lo seguimos trabajando. Venga, a descansar o a estudiar.